future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! Nepal, el país que suele aparecer en la imaginación del mundo por sus majestuosas montañas, los templos budistas y la calidez de su gente, atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. En septiembre de 2025, el pequeño estado himalayo se convirtió en noticia internacional no por el turismo o la espiritualidad, sino por la violencia de unas protestas juveniles que sacudieron sus cimientos políticos. El país pasó en apenas 2 días de una medida administrativa que prohibía el uso de redes sociales al caos generalizado. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo un bloqueo digital puede desencadenar semejante ola de furia? Las calles de Katmandú, que normalmente laten con el sonido de motocicletas, mercados y peregrinos, se transformaron en escenarios de enfrentamientos, barricadas incendiadas y un grito unánime. Basta de corrupción, basta de censura, basta de políticos desconectados de la realidad. En este video vamos a recorrer de forma detallada cómo comenzó todo. ¿Qué fuerzas se desataron? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? ¿Y qué futuro se vislumbra para este país? El 4 de septiembre de 2025, el gobierno de Nepal anunció el bloqueo de 26 plataformas de redes sociales. Entre ellas estaban Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, es decir, los espacios digitales donde millones de jóvenes se informan, se expresan y se organizan. El argumento oficial era que estas plataformas no cumplían con nuevas regulaciones de registro y transparencia. Sin embargo, la interpretación ciudadana fue muy distinta. Para la mayoría, esta medida no era un simple requisito técnico, sino un ataque directo a la libertad de expresión. Tal como recogió el país, la juventud entendió que les estaban arrebatando su voz. En un contexto donde los políticos son acusados de corrupción y nepotismo, las redes sociales se habían convertido en una herramienta vital para exponer privilegios, denunciar abusos y conectar a comunidades. El fenómeno del Nepokit es un buen ejemplo. Jóvenes nepalíes, usando TikTok, ridiculizaban el estilo de vida ostentoso de los hijos de políticos y empresarios que exhibían coches, viajes y lujos. En contraste, la mayoría de la población juvenil enfrenta desempleo, trabajos precarios y una sensación permanente de futuro truncado. El cierre de esas plataformas fue visto como una maniobra para silenciar esas críticas. La reacción no tardó. Apenas días después del anuncio comenzaron protestas espontáneas frente a edificios gubernamentales. Al principio fueron concentraciones pacíficas, con pancartas, cánticos y una clara exigencia, que se restableciera el acceso a las redes sociales. Pero la situación se desbordó rápidamente. Según informó Radio Televisión Española el 14 de septiembre, la represión policial fue brutal. La policía utilizó balas reales para dispersar a los manifestantes, lo que provocó una tragedia. Al menos 19 muertos y más de 400 heridos en una sola jornada. El país subrayó que esa violencia policial no detuvo las movilizaciones, al contrario, las multiplicó. Lo que comenzó como un reclamo digital se transformó en una protesta contra todo el sistema político. En cuestión de horas, Katmandú y otras ciudades se llenaron de barricadas, incendios y choques con las fuerzas de seguridad. Infobae reportó que incluso edificios oficiales como el Parlamento fueron atacados e incendiados, mientras que casas de líderes políticos fueron blanco de la furia popular. El caos llegó a tal nivel que hubo fugas masivas en cárceles. Decenas de reclusos escaparon aprovechando el desorden, que obligó a las autoridades a desplegar operativos de recaptura en medio de un clima ya insostenible. Los números oficiales fueron cambiando día a día. Al inicio se hablaba de una veintena de muertos, pero la cifra creció con rapidez. Según Infobae, para el 12 de septiembre, el número de víctimas mortales ya ascendía a 51. Poco después, Radio Televisión Española confirmó que el balance había subido a 72 fallecidos, la mayoría de ellos jóvenes. Además, más de 1000 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves por disparos y golpes. Los hospitales de Katmandú quedaron saturados, con médicos trabajando sin descanso. La imagen de familias buscando desesperadas a sus hijos en morgues y hospitales se convirtió en el retrato más doloroso de esta crisis. Amnistía Internacional, en un comunicado titulado Nepal, se requiere investigación independiente y rendición de cuentas tras la represión letal contra los manifestantes de la generación Z, exigió al gobierno rendición de cuentas y una investigación independiente por el uso de la fuerza letal. Para esta organización, lo sucedido en Nepal constituye una violación clara de los derechos humanos. CEEAG, un centro de estudios latinoamericanos, señaló que estos disturbios eran los más graves en Nepal en décadas y que reflejaban no solo el rechazo a una medida puntual, sino la acumulación de desigualdades y frustraciones. Uno de los aspectos más llamativos es el protagonismo de la juventud. A diferencia de otros momentos históricos, en esta ocasión no fueron partidos políticos ni sindicatos quienes lideraron el movimiento.
fueron estudiantes, trabajadores precarios y activistas digitales. La llamada generación Z de Nepal, como la describió la Enciclopedia Británica, organizó marchas, difundió mensajes, coordinó ayuda y enfrentó la represión sin un liderazgo centralizado. La descentralización, facilitada por el uso de redes sociales antes del bloqueo, fue clave para que el movimiento no se diluyera rápidamente. Organizaciones civiles como Ami Nepal también jugaron un papel importante, brindando apoyo logístico y difundiendo información verificada para contrarrestar la propaganda gubernamental. El portal académico The Wire, en el análisis titulado What Led to Nepal Violence and Who is Responsible for It, apuntó que esta generación está cansada de un sistema político dominado por la corrupción y el nepotismo. Para ellos, el cierre de redes fue la gota que colmó el vaso de muchos años de frustración. Incluso voces expertas como la de la antropóloga Laura Kunrauter, citada en el artículo Nepal, Expert Comments on Violent Protest in Nepal, de la Universidad de Cornell, subrayan que las protestas son parte de un proceso histórico en el que los jóvenes están reclamando un espacio que el sistema político les ha negado durante demasiado tiempo. El gobierno de Kagda Prasad Sharma Oli, lejos de abrir un diálogo, optó por la represión. El despliegue policial y militar convirtió a Katmandú en una ciudad sitiada. Se declaró el toque de queda, se levantaron barricadas y se cerraron accesos. Euronews informó que la policía disparó contra multitudes desarmadas, lo que generó críticas internacionales. Amnistía Internacional condenó el uso excesivo de la fuerza y exigió investigaciones independientes. La presión interna e internacional obligó a Oli a dar marcha atrás en la medida que inició la crisis, el bloqueo de las redes sociales. El país reportó que el gobierno restableció el acceso a las plataformas, pero ya era demasiado tarde. La protesta había adquirido vida propia y pedía mucho más que Internet. Pedía la renuncia del primer ministro y el fin de un sistema percibido como corrupto y elitista. Finalmente, Oli presentó su dimisión. El vacío de poder fue llenado por un gobierno provisional encabezado por una primera ministra interina, encargada de conducir un proceso de transición. No se puede entender esta crisis sin mirar más profundo. Nepal es un país con grandes desigualdades sociales y un desempleo juvenil muy elevado. The Wire explica que miles de jóvenes dependen de empleos temporales o de emigrar a otros países para sostener a sus familias. Detrás de las llamas y la violencia hay problemas estructurales que no se resuelven levantando una prohibición ni cambiando un primer ministro. Nepal es un país con altos índices de pobreza, con un desempleo juvenil alarmante y una dependencia enorme de las remesas enviadas por migrantes. La corrupción ha carcomido instituciones y la élite política parece vivir en una realidad paralela. A ello se suma una corrupción estructural. La clase política ha sido vista como desconectada de las necesidades reales de la población y la ostentación de sus hijos en redes sociales solo reforzó la indignación. El Nepokit simboliza ese abismo. Los hijos de políticos ostentan lujos en TikTok mientras miles de jóvenes luchan por encontrar un empleo digno. Como analizó The Wire, este contraste alimentó la rabia que estalló cuando se intentó silenciar la única herramienta que les permitía expresar ese malestar, las redes sociales. Incluso sectores como el de la salud han mostrado señales de protesta. Un artículo académico publicado en Science Direct titulado Reclamando justicia en el sector sanitario de Nepal, análisis de las causas y consecuencias de las protestas de los trabajadores sanitarios, revela cómo médicos y enfermeros también se han movilizado en los últimos años, exigiendo justicia laboral. Esto demuestra que el malestar en Nepal no se limita a los jóvenes ni a las redes sociales, es un fenómeno mucho más amplio y estructural. Las consecuencias humanas son devastadoras, más de 70 muertos, miles de heridos y un país en duelo. El nuevo gobierno provisional ha prometido indemnizaciones a las familias, atención médica gratuita para los heridos y la declaración de mártires para los fallecidos, según reporta Radio Televisión Española. Políticamente, la renuncia de Oli abre un escenario incierto. Habrá elecciones anticipadas, pero la gran duda es si estas traerán cambios reales o serán solo un recambio superficial. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Amnistía Internacional y otros organismos exigen justicia, mientras medios como el Financial Times advierten que la crisis en Nepal es un ejemplo de cómo la censura digital puede detonar conflictos sociales de gran escala. El Centro de Estudios CEEAG también ha calificado los disturbios como los más graves en décadas y advirtió que este episodio podría servir de advertencia a otros gobiernos que pretendan restringir la libertad digital. ¿Y qué puede ocurrir ahora? Todo dependerá de las acciones del gobierno interino y de la capacidad de la sociedad civil de sostener sus demandas. Si se avanza hacia elecciones transparentes, reformas que garanticen la libertad digital y medidas reales contra la corrupción, crear oportunidades laborales para jóvenes y abrir la puerta a una participación política más inclusiva, Nepal podría iniciar un nuevo capítulo en su historia.
Pero si las promesas se incumplen, el riesgo de un nuevo ciclo de violencia es alto, como subrayó Cornell Anthropology en su análisis. Los jóvenes han demostrado que no están dispuestos a volver al silencio. El futuro del país de los Sherpas es entonces incierto. La generación Z ha demostrado su poder y capacidad de organización, pero también enfrenta el riesgo de ser cooptada o reprimida nuevamente. Nepal vive una encrucijada histórica. Lo que comenzó como una protesta por el acceso a redes sociales se convirtió en un grito por justicia, dignidad y futuro. Los jóvenes, con su valentía y su determinación, han puesto al descubierto las fracturas de un sistema que parecía intocable. Hoy el mundo observa cómo un pequeño país del Himalaya se convierte en ejemplo de resistencia juvenil y en advertencia global. Intentar silenciar a una generación conectada puede tener consecuencias imprevisibles. Gracias por acompañarnos. Si este video te ha resultado interesante, compártelo, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las redes sociales son una herramienta de libertad o un campo de batalla que los gobiernos intentarán controlar cada vez más? Nos vemos en una próxima.